gracias a todo el mundo por venir. Nos hemos apuntado al final un montón y a estas horas. Eh, pues en el evento de hoy, el que detrás de este evento, y creo que es la primera vez que pasa, tenemos a 4 comunidades de la Crafter. Tenemos a la de Barcelona, Madrid, Málaga y Murcia, lo cual ya de por sí ya es una muy buena noticia que empecemos a hacer estas cositas. Y entonces aquí tenemos un hermoso panel de ponentes que nos hemos juntado alguna vez en algunos momentos de maneras asíncronas o de maneras separadas para hablar de este tipo de temas. Y aquí Edu y Manuel se lo han currado y han intentado juntar a todas estas personas. Y bueno, ya sabéis más o menos, vamos a hablar de Lean Software Development y con mucho foco en el concepto en el principio de Deferred Commitment. Y la idea pues eso, de cómo este concepto, este principio nos ayuda a tomar decisiones más informadas, efectivas, dejar el waste de lado. Entonces tenemos 2 horitas, como comentaba Manuel, modelo Lean Coffee, interactivo, las preguntas al final creo que hemos dicho por el chat y las vamos moviendo al miró, a lo mejor va cambiando durante la tarde. Y nada, es conversación, es conversación de bar, básicamente. Es ir sobre todo de experiencias, buscamos mucho las experiencias de la gente que hay aquí. Y eso, estamos grabando. Y por último, creo que ya está. Mira, tenemos Mirón. Perfecto. Entonces aquí no sé, Manuel, si puedes compartir el Miro para ver las... Sí, el enlace de Miro sería este. ¿Lo tienes? ¿Tienes acceso? Ahora estoy. Vale, perfecto. Perdón, que no compartiendo pantalla no me deja hacerlo. Gracias. Perdón, lo que estaba comentando. Básicamente, si os parece, vamos a poner un timer de 10 minutos para discutir el primer topic, ¿vale? Que es Lean Software Development. Y os dejo discutir a vosotros, os doy el suelo a vosotros y os dejo discutir sobre el tema. Bueno, si queréis, como puse yo algunas de las tarjetas, para mí no hay demasiada diferencia entre lo que sería Lean Software Development y Agile, pero básicamente hace mucho hincapié en hacer un flujo continuo de valor al cliente en el que se intenta minimizar todo el waste, se intenta posponer lo más tarde posible, bueno, y hay alguna serie de valores que en realidad pues para mí son todos muy compatibles pues, con la idea que se suele tener de Agile. Concretamente, me parece que en el libro habla de eliminar desperdicios, amplificar el aprendizaje, decidir lo más tarde posible, entregar lo más rápido posible, empoderar al equipo, construir con la integridad o con la calidad desde el principio y siempre intentar optimizar el flujo completo, ¿no? Ver el todo. Pues con esta definición que comenten los demás, que entienden ellos por Lean Software Development. ¿Quieres tirar la pelota a alguien y así es más fácil? Bueno, pues Alex, por ejemplo, que fue el primero que lié. Sí, como lo has comentado tú, es extremadamente correcto, ¿no? Para mí, quizás de lo que más, a lo que más poder le doy yo a todo lo que has comentado, lo que para mí me ha cambiado más mi manera de trabajar. Bueno, y ya no te lo llevas solo a trabajo, te lo llevas a cualquier lado, esto ya es el concepto del waste y enfocarte plenamente cada día a eso, a detectar qué es lo que no te está dando valor en tu día a día y quitártelo de encima. Para mí eso es algo que yo ya desde años me lo llevo. Pero completamente de acuerdo con la definición que has dado, obviamente. Voy a pasarle yo la pelota a Ana Carmona. A ver, yo no había usado en sí el concepto de Lean Product Development, pero sí que había usado mucho lo que es el concepto de Product Developer o Development, ¿no? De un poco cambiar el mindset que hay actual, que lleva muchos años de tecnología, tecnología, tecnología y empezar a pensar en producto, en
un poco, ¿no? Lo que por Twitter hay por todas partes, de dejemos de pensar en la tecnología por la tecnología, sino en la entrega de valor. Y es un poco lo que yo por lo menos llevo liderando hace unos cuantos años, de la entrega rápida, fast delivery, entrega con calidad, mucha transparencia. Bueno, creo que un poco agilismo puro, ¿no? Como ha dicho Edu. Tengo que pasar la pelota, ¿no? Me habéis dicho. Vamos a ver. Va, Isidro. Yo lo que digan los Poppendick, o sea, para mí, que paso escribió en el libro, un poco así dicho de forma absurda, pero un poco también en serio. Al final es los principios de Lean, de Lean Manufacturing llevados al software, que sabemos que esto de comparar industrias no suele ser muy buena idea, pero yo creo que lo hicieron bastante bien la forma en la que lo tradujeron, ¿no? Esos 7 principios que mencionaron en el libro, que ha comentado, que ha enumerado Edu. Y al final es que tiene sentido dentro de los conceptos de Lean, que tiene sentido dentro del mundo del software, que tan diferente es al de manufacturing en realidad. Entonces ahí dentro, pues, es mezclar un poco con Agile, tal vez, y con otros primos hermanos, pero pues para mí el feedback rápido es importantísimo, la entrega de valor. La entrega de valor como fin último, que suena cliché y topicazo, pero habilitada a través de estos principios, ¿no? Feedback rápido, simplificación, ¿no? Simplicidad, también otro gran palabra súper importante que yo creo que está muy implícito aquí, valga la redundancia, por la palabra lean, ¿no? Eso de lean se supone que va de eso, ¿no? De magro, ¿no? Que le quitas toda la grasa. Ay, basta de verborrea. Yo le paso ya el testigo a alguien más. A Meribere, que la tengo aquí delante. Buenas. Sí, pues mira, yo por linkar un poco desde la parte más agilista, que es la que más aplico en mi día a día, y ver esos puntos de unión que decía Edu, creo que lo que más, donde más podemos incidir, uniendo lo que has dicho, Isidro, es eso, focalizarnos en pequeños incrementos. De todos estos pequeños incrementos, al final lo importante es, aparte del end-to-end, eso, aprender, observar, medir, tomar toda esa información y esos datos, evaluarlos, indagar y plantear nuevos incrementos en base a toda esa información, de ese feedback rápido que estás diciendo, que al final, si podemos utilizar esos datos para tomar futuras decisiones, desde luego nos hace comparar siempre el punto en el que estamos, a dónde queremos llegar y cómo estamos recorriendo ese camino. Y le voy a pasar la pelota a ver qué vea por aquí. Vicens, ¿te he visto por ahí que estabas? ¿No está? Bueno. Es Sergio. aburrido. Vincent, Lo ¿estás que no cuenta es el muteado? micro. No Pero sé qué. dejarlo que esté un rato así, a ver si se da cuenta. Y vamos asintiendo diciendo, sí, sí, muy interesante. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Dios que no, pues poco más que añadir, que ya lo han dicho casi todo, ¿no? Yo lo linkaría un poco con lo que ha dicho Edu, que para él es un poco indistinguible de Agile, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? Que es un poco como XP, ¿no? Que es como pues el Agile bien hecho. Y dicho esto, le paso el testigo a Eti. A Eli Marwenda, que no sé si se ha enterado que le he pasado el testigo. No había entendido mi nombre. Yo sinceramente es que creo que lo habéis dicho todo. O sea, no alargaría mucho más la discusión. De hecho, yo le iba a preguntar, o sea, no sé si se puede hacer preguntas. Por supuesto. Yo le iba a preguntar a Ana, ¿cómo estás haciendo o cómo has hecho en algún equipo, ¿no? Esto que hablabas del product developer, ¿no? ¿Cómo
llegas a un equipo que están acostumbrados a la tecnología, ¿cómo cambias eso? Picando piedra, pero literalmente es hablarles del porqué. O sea, pero cuando hablas del porqué, no, esto no es, no, yo os digo esto porque lo dice este libro y este libro y este otro. No, demostración, métricas, por qué por un camino tiene más impacto que por otro, y, y ayudándoles en el camino, porque en el fondo es, si vosotros hacéis una entrega rápida haciendo, por ejemplo, Tracking-Based Development, ¿qué significa? Ah, no, es que es muy molón hacer Tracking-Based. No, no. ¿Qué significa? Que tenéis una calidad, tenéis unas prácticas, tenéis un fast delivery, pequeñas iteraciones que vais a entregar, que son hipótesis que el cliente puede enseguida dar feedback. O sea, no solo tienes que explicar qué quieres hacer, sino el por qué, qué por qué hay detrás. Y eso es repetir mucho el discurso y al final se dan cuenta, porque una de las cosas que pasaba es que yo les decía a mi equipo que les iba a regalar un árbol porque hacían muchas ramas. Y se dieron cuenta un día que hacían tantas ramas que ellos mismos estaban dando hostias y que no estaba funcionando. Les dije, ¿veis? Si seguís por este camino, os irá mejor. El porqué del producto. Al final, esto hay que ser muy pragmático. A nosotros nos pagan por una entrega de valor, no por friquear. Entonces, con todo el cariño yo les digo, mirad, si queréis un tiempo para hacer pruebas, para friquear, digo, te damos un espacio para que podáis innovar, para que podáis estudiar, pero a la hora de la verdad lo que tenemos que entregar es valor, con una calidad, pero no podemos hacer sobre ingeniería ni podemos estar mirando si el código está perfecto o si la entrega es perfecta. Y concienciarles sobre todo de la entrega y no yo entrego y me desentiendo. No, hazte cargo del principio al final. Eres producto, entregas producto. Entonces tienes que encargarte de que está alineado con lo que necesita el stakeholder o lo que necesita el usuario. Y esto yo no lo he conseguido del día a la mañana, sino que es ir trabajándolo poco a poco con ellos. ¿He respondido? Bueno, este es mi estilo, ¿eh? No sé cómo... Me gusta tu estilo. No sé si se me oye, porque... Sí, sí. Sí, Ahora, vale, genial. Es que, hola, ¿qué tal? Que tenía el sonido mal configurado y bueno, quería decir que siguiendo un poco con lo que comenta Ana, algo que no hemos comentado sobre Lean, o igual sí, pero se puede enfatizar más, es precisamente la palabra Lean, ¿no? Que como decía Isidro, es como algo magro. Y el contexto en el que surge Lean, tanto Lean Manufacturing System y el Toyota Production System, es en un concepto de escasez. En un concepto en el que Japón estaba sumido en un periodo, ¿no? de recesión, de escasez, y no podía hacer frente a la potencia de Estados Unidos, que podía permitirse el lujo de en sus fábricas tener un montón de stock y tener unas cadenas de producción pues como muchísimo más, no lo sé, holgadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces es una estrategia para poder producir, pero producir en un contexto en el que apenas tienes cosas, ¿no? Apenas tienes, sí, no tienes mucho motor, por así decirlo, ¿no? Entonces se basa, por ejemplo, en no hacer, aplicado al software, no hacer features que nadie te ha pedido, ¿vale? Es decir, hay un concepto en Lean que es el de just in time, que es como desarrolla, yo aplicado al software es como desarrolla justo lo que se necesita, ni una cosa ni la otra, ¿no? O hazlo lo más rápido posible, pero en el sentido de no a cualquier precio, ¿no? Porque la calidad tiene que estar embebida en el producto, sino hazlo lo más rápido posible, pero con este balance y entregando, ¿no? Justamente lo que quiere el usuario. Y creo que muchas veces esto en los equipos no lo vemos, ¿no? Por algún motivo por el que estamos por cómo trabajamos, nos olvidamos de esto. Y por ejemplo, Mary y Tom, ¿no? Popendick también decían que en sus equipos cuando aplicaban Lean, todo el equipo era una mini empresa. No era como el equipo de producto que sí, más o menos tiene una visión de negocio. O sea, se tenían que encargar también de la rentabilidad de lo que hacían. Entonces, tenían que diseñar todo en su producto para que eso fuera algo viable en el mercado.
Y esto es algo que creo que se ha perdido en los equipos actuales, en empresas un poquito grandes, y en una startup lo vives, o sea, se vive y es así y no te puedes permitir, vamos, ni desviarte un poquito, pero sí que es cierto que en los equipos actuales yo creo que se ha perdido y no sé qué opináis vosotros y vosotras. Sobre lo que dice Cristina y lo que se dice también de que Lean es quedarse solo con lo magro. Yo también quería comentar sobre eso, básicamente que la parte que hacer el software lo más cost effective, ¿no? Lo más efectivo en cuanto a coste, es una parte clave cuando estamos diciendo que queremos reducir el waste. Y creo que aquí el Lean Software Development y los principios que aporta ya desde que se hizo el libro aportan mucho, porque una cosa es aplicar algún método ágil, que creo que tú ibas un poco por ahí, Cristina, y otra cosa es ser ágil realmente, ¿no? Entonces se puede aplicar ciertos métodos ágiles, pero no serlo al mismo tiempo. Yo creo que los principios que aporta el Lean Software Development, y en particular, por ejemplo, algo que comentabas tú con el Just in Time o con reducir el waste, etcétera, ayudan a encararnos hacia realmente ser ágiles. Y creo que también por ahí va Eduardo cuando decía al principio pues que al final forma parte de lo mismo. Sí lo conoces, lo valoras y lo puedes aplicar, ¿no? Si no, al final te quedas simplemente con tal vez aplicar o intentar aplicar un método ágil, pero no ser ágil. Sí, a ver, perdón, gente, ya llevamos 10 o cosas así, 10, 12 minutitos en este tema. A los ponentes, si queréis seguir, yo propongo que levanten la mano arriba en Zoom, a ver si quieren seguir o cambiamos de tema. Había un par de manos. ¿Qué os parece? Sí, pero quiero que querían hablar en este tema, pero a ver si quieren seguir con este tema o cambiar. Levantamos la mano. Sí. Hay 2 manos levantadas. 3. Bueno, arriba para seguir en el tema, ¿eh? Sí. Sí, a ver si me ha quedado claro. 3 de los 13 que somos. Entiendo que queremos continuar con el tema. Corregirme si me equivoco. O sea, perdón, el saltar de tema. Sí, ¿no? Saltar de tema Sí, si no hay saltar de tema. suficiente. Saltar, sí. Saltamos. Vale, pues muevo el siguiente, porque dentro de esto que hemos hablado de qué es el Lean Software Development, a mí me hacía especial. Estoy bastante interesado en toda la parte que es de Fair Commitment, que al final, bueno, en castellano sería decidir lo más tarde posible. Podemos llamarle posponer decisiones. Y bueno, quería saber un poco qué consideráis, qué entendéis vosotros por esta parte, ¿no? Yo no voy a contestar, pero sí comentar que Jesús por el chat indica si se podría configurar Zoom para que solo la persona que habla apareciera. Creo que podría ser, pero tendría que dejar de compartir posiblemente. O sea, no, si... nada, transmito nada más. Gracias. No sé si es posible. Vamos a verlo mientras continuar vosotros, chicos, y no cortamos el flow. Vale, ¿quién se lanza a comentar un poco qué es para ellos decidir lo más tarde posible? Yo tengo alguna cosita apuntada. Pues venga, adelante. Yo creo que en parte, o sea, hay algunas cosas, ¿no? Al final puedes buscar 1000 ejemplos. Entonces, algunos son no planificar con meses de antelación, mantener las opciones abiertas, recoger información continuamente, no hace falta que sea todo al principio y luego todo el tiempo desarrollando, o hacer un defer sobre todo de las decisiones críticas, ¿no? Porque esas son las que después más coste tienen. Por poner algunos ejemplos. ¿Cómo lo veis? ¿Alguno más? Al final, bueno, yo sí, si queréis un poco que comente también, o sea, yo lo entiendo como de forma sistemática siempre minimizar todas las decisiones en todo lo posible. Evidentemente las reversibles, o sea, las irreversibles son las más importantes de
de posponer o por lo menos tener muy controladas y con distintas opciones. Pero en general, siempre sistemáticamente, pues bueno, si se te presenta un problema, partirlo y solo enfocarte en lo primero que genera valor, ¿no? Además, mucho el valor que generamos suele tener rendimientos decrecientes, o sea, con lo cual suele haber impactos muy altos en las primeras decisiones o en los primeros cambios. Entonces, para mí es hacerlo de forma sistemática, ese buscar el último momento responsable. ¿Quién se lanza por ahí? ¿Alguna más? Hay dos manos levantadas. Jin ha levantado la mano y Chichi. Entonces, si quieres, Jin. Bueno, pues Chichi, si quieres, empieza tú. Pero está muteada. Gracias. Sí, muy de acuerdo con lo que estabais comentando. También que cuanto más alto es el riesgo, más importante es un poco este principio, que en general es muy buena práctica hacer las cosas lo más pequeñas posibles, porque al final muchas cosas son difíciles de predecir y al final hacerlas lo más pequeñas posibles te da un poco esa safety net de decir, oye, yo tengo ese feedback loop y entonces me voy a dar cuenta cuando alguna de mis hipótesis no es correcta. Pero si, por ejemplo, se está tomando una decisión difícil, nueva de negocio o algo particularmente arriesgado, ahí es súper importante esa parte de slicing, alinear a todos los stakeholders y tal y cual. Decir, esto es bueno para la empresa, aunque parezca que vayamos a ir con una solución pues, más pequeña o más cutre o no todo lo sexy que quizás pueden esperar. Eso te permite un poco validar, darte cuenta si estás yendo por un camino incorrecto y rectificar lo antes posible. Yo lo que decía Eduardo de minimizar las decisiones estoy de acuerdo también y se me suma mucho con aquello de maximizar lo no entregado, ¿no? Todo lo que realmente no suponga algo que realmente sea necesario, pues no incluirlo. Entonces, maximizar al máximo, tener al máximo siempre lo que realmente estamos no haciendo porque no aporta. Entonces, bueno, me ha recordado lo que decía Eduardo sobre eso. Sergio había levantado la mano por ahí. Sí, estoy 100% de acuerdo. A mí eso me parece una de las claves, ¿no? Esto de maximizar el trabajo no realizado viene desde producto, pero cae hasta las decisiones sobre la persistencia o sobre otro tipo de decisiones que puedes tomar, ¿no? Entonces, es una locura. Entonces, yo siempre me quedo con el tema este de la simplicidad y una frase que es: mira a ver si para este camino necesitas las alforjas que estás cogiendo, ¿no? Entonces, es un poco eso, retrasar la decisión lo máximo posible, tomar decisiones que no te comprometan y que puedas cambiar fácilmente. También depende mucho del estado de tu producto y de la featura en concreto que estés haciendo, ¿vale? Pero en general tenerlo como máximo a la hora de desarrollar el producto y desarrollar software. Tenemos 3 participantes, creo que Sergio es el siguiente. Alex. Quería de una cosa, bueno, y ahora estabas comentando con Sergio y ha comentado Edu así muy de pasada, pero yo lo destacaría muchísimo. Él ha comentado bueno, queríamos retrasar las decisiones y sobre todo las irreversibles, las que más, ¿no? Porque esto también se trata de las decisiones que te va a costar más haberte equivocado, son las que quieres tener más información y esperar más tiempo para ver si te estás equivocando o no. Una decisión que no tiene coste equivocarse, tampoco es el fin del mundo tomarla antes. Pero sí, luego si lo enganchas, yo para mí otra manera de verlo, para mí una cosa que me está ayudando mucho de este principio, nos está ayudando mucho es nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados, somos personas acostumbradas a solucionar problemas, ¿no? Y entonces a la que te ponen un problema delante lo quieres solucionar, da lo mismo. Y estamos quizá tan acostumbradas a eso
que no nos planteamos si es un problema que necesitamos solucionar. Directamente queremos solucionarlo, queremos hablar de ello y queremos dibujar pizarras y ofrecer soluciones. Y este principio también nos está ayudando muchísimo a reflexionar eso. Necesito solucionar este problema ahora. Hay quizá otro problema que sea mejor solucionar ahora que este. Aquí nos metemos en otras cosas, ¿no? De otros conceptos muy cercanos a esto. Pero para mí, siempre que hablamos de fair commitment, hablamos de esto, de retrasar una decisión con riesgo o así, pero tiene la contrapartida también de, joder, pero es que estás entonces dedicando ese tiempo, que ya no le dedicas a eso, se lo estás dedicando a algo mejor, que para mí es muy potente también. Y yo veo a Ana con la mano levantada siguiente. Merci. Yo tengo una pregunta. O sea, a mí no me toca porque digamos que me queda un poquito más lejos, pero una de las cosas que es complicada de gestionar cuando retrasas las decisiones es que hay gente que necesita saber tus decisiones o necesita saber algo de ti, de hacia dónde vas, que, perdonad por la palabra, estimación. Ya sabemos que las estimaciones las carga el diablo, pero hay gente en negocio, en C-level, inversores, que necesitan tener números, necesitan tener aproximaciones, necesitan tener una bola de cristal. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Es una pregunta abierta, que supongo que cada uno tendrá su librillo, pero estaría bien un poco compartir técnicas. Yo quería comentar sobre lo anterior primero y después, si quieres, seguimos con la pregunta que Ana plantea. Estoy súper de acuerdo con lo que se está diciendo de que sobre todo lo que nos interesa es posponer las decisiones que son que proveen de un riesgo mayor o que nos están metiendo en un camino del que nos va a costar más de salir. Entonces, nada, a nivel práctico, lo que quería compartir es que cuando un SMEL que claramente nos podemos encontrar cuando vemos que podríamos tener que posponer una decisión, es si nos estamos metiendo por un camino tortuoso o que nos va a llevar a un posible camino sin salida o que nos lleva a un camino en el cual, como decíamos, volver hacia atrás va a ser muy difícil. Y eso tiene mucho que ver con el de fair commitment, siempre tiene que ver con la incertidumbre, con lo que no sabemos y los potenciales riesgos por lo que no sabemos o lo que sí que conocemos que ya puede ser un potencial riesgo, pero no sabemos hasta qué punto puede pasar. Entonces, con todo ese cóctel de riesgos y uncertainty, al final un tema que también entra dentro del posponer decisiones puede ser: vamos a seguir por este otro camino porque igual ya no lo encontraremos más adelante, pero también puede ser cómo podemos hacer para conocer más si vamos a ir por un camino adecuado o no, y si hace falta tomar la decisión ahora o lo tomaremos más adelante con la información que nos vamos a ir encontrando. Entonces, potenciar ciertas herramientas de discovery y los baby steps también es algo que te viene dado por querer hacer de fair commitment. Cuando tú quieres postergar esa decisión, no quiere decir que te pongas a hacer otra cosa y que pases del tema completamente, sino que puedas dar pasos también para llegar a entenderlo mejor. Pues bien. ¿Qué tal, hermano? ¿No? Dale. Pues ya llevamos un buen rato de nuevo. Bueno, tengo la sensación que vengo solo para cortarle el rollo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Ya llevamos un tiempo en este tema. De nuevo, ¿queréis seguir a los ponentes? Si queréis seguir, el manito arriba. Y si no, rotamos de tema. Rotamos el tema. Uy, esta es la gente de hoy. 5 manos. 6 manos. Vale, continuemos con el tema entonces. 5 minutos más, Mateus. Dale. Seguimos entonces. No sé si era quien estaba por hablar. Sí, creo, ¿no? Sí. Yo. A mí me interesaba mucho seguir la pregunta que hacía Ana. Yo trabajo en Mercadona Tech como PM, entonces quizás es donde más puedo aportar en estas discusiones. Ahí, por suerte, tenemos bastante fácil la parte de
pues un poco de que el C-Level esté alineado con todo el tema de delay commitment, el hecho de que no siempre vamos a poder dar fechas o un poco predecir exactamente cuáles van a ser los próximos pasos y tal y cual. Uy, hay un poco de ruido por ahí. Vale, gracias. Pero sí que es verdad que ahora estamos empezando a trabajar más con Mercadona, que quizás tiene un poco esa parte menos asumida y digamos que les pillaba más de nuevas esta forma de trabajar. Están muy acostumbrados a trabajar con fechas y con quién, cuándo, cómo y ese tipo de cosas. Y por lo menos por el tiempo que llevo, yo creo que una de las partes claves es que se intente explicar el porqué, ¿no? Y no el porqué de porque lo dice este libro o porque está en esta metodología, que eso yo creo que es difícil que cale, a menos que seas una persona súper carismática y te sepas todo mega a la letra y seas un ponente de estos temas y tal y cual, sino también porque al final tiene bastante sentido y se puede llegar a entender los beneficios que tiene para el negocio pues esta metodología, ¿no? Entonces, pues hablar de posibles riesgos, en plan, imagínate que pasara esto y que de repente esta hipótesis al final no es la que pensamos. Y si construimos un castillo en el aire y dentro de 2 meses antes de ponerlo en producción nos damos cuenta que eso es así. O, por ejemplo, hablar de no me puedo comprometer a fechas porque es que se la vas a decir al presidente de la empresa y eso luego igual no se cumple y entonces vamos a quedar mal absolutamente todos. Y mejor dar una buena noticia que una mala noticia. O también un poco lo que decía Lesmes, de decir, si tú das visibilidad de qué pasos vas a dar para validar o invalidar esas hipótesis, entonces también es bastante útil, ¿no? Tú no dices, para este momento voy a tener esta feature con todas estas partes, sino vamos a ir paso a paso, primero vamos a validar con esto si esto funciona, luego estamos pensando quizás esto y luego no podemos predecir más porque está muy en el tiempo y habrá que verlo, pero posiblemente podríamos tirar por este camino. Al final sabemos que el problema que tenemos que resolver es este y que el camino o sea, lo que veamos que sirve para resolver ese problema y que pinta bien, pues lo seguiremos. Entonces, no sé, yo creo que esa parte de que se entienda el porqué es la más clave y es lo único que yo he visto que puede acabar convenciendo a trabajar de una cierta forma. Lanzo la pelota a alguien. Vicente. Buenas. Yo, o sea, enlazando un poco con algo dicho Lesmes y con lo que. Y una cosa que no se quedó escondida en el chat, que creo que ha dicho Edu, ¿no? Que difiere con mi tiempo porque, o sea, no quiere decir que pases de un tema totalmente, ¿no? Según decía Cecilia, es pues partir también una necesidad en los trozos más pequeños posibles, intentar implementar aquellos que puedan aportar el máximo valor y tener la máxima información de la pues de la necesidad lo antes posible, ¿no? Y si esto puede ser sin engancharte las manos con algo, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero por algún comentario me parecía que había un entendimiento de que era pues pasar un poco de todo y al contrario, ¿no? Es intentar pues eso, hacer un poco lo mínimo, ¿no? Enlazar con lo que decíamos antes de Lean y ver si esto funciona. Y next one, si es María. Sí, yo mira, me uno por dar un punto diferente o un enfoque distinto a esta pregunta que comentabais. Yo creo que, a ver, una de las cosas importantes es empatizar y entender precisamente esa necesidad o esa ansiedad que puede existir de parte de necesito fechas, necesito datos para poder prever, que quizá necesita un primer punto de confianza o de salto de fe en el que dices, bueno, vamos en un primer baby step o en un primer punto decir, vamos a poner, estamos lanzando esta hipótesis, tenemos una hipótesis bien definida, bien pequeñita, con un baby step lo suficientemente pequeño como para que vamos a poder juntarnos para conversar sobre él enseguida, teniendo información, con lo que decía antes Marta, ¿no? Si estamos continuamente cogiendo información, en ese pequeño tramo de tiempo seguimos recabando información tanto del entorno, del ambiente, del mercado, de la situación, para tener más datos para poder tomar bien las decisiones y además vamos ya
recogiendo información de todo lo que ya tenemos hecho, ¿no? Lo que tenemos ya entregado, estos pequeños entregables que podemos estar ya recopilando, validando, que nos pueden decir si llevamos el buen camino. Entonces tienes datos para validar tu hipótesis y datos para seguir tomando ese siguiente paso. Entonces, en cada pequeño baby step estás arrojando más información y esas conversaciones con toda la gente, las personas de negocio, cada vez van arrojando luz por sí sola enseguida y les están ayudando también a involucrarse en esa toma de decisiones, unido a todo el porqué que estabais comentando antes, ¿no? Que cada vez va a ser más fácil despejar esas incógnitas y quizá es una buena manera de enganchar a la gente para hacerles partícipes en la toma de decisiones y reducir esa ansiedad. Pues muy bien. A ver, aquí estoy de vuelta. ¿Queréis seguir con el mismo tema? Veo que hay manos arriba, la gente quería contestar y no y tal. Entonces, a los ponentes, manito arriba, de vuelta. ¿O no? Vale. Veo solo una mano. Vale, entonces entiendo 2 manos. Vale. Entiendo que ya hemos terminado. Vale, Ya. continuamos. Quiero. Siguiente topic. El siguiente topic de la cola es... Creo que era el de qué no posponer. Sí, ¿qué no podemos poner? Este es. Muy buena esta. Vamos a mover esto. Venga. Darle. Adelante. Edu. Yo voy a ser un poco polémica. ¿Qué no posponer? Yo creo que se puede posponer todo. Es lo que o sea, yo lo comento desde un contexto muy de esto, ¿no? Muy de la escasez, muy de guerrilla, startup. Cuanto menos compromisos tengamos y cuanto menos hagamos, mejor. Entonces, en ese sentido, yo diría que maximizar lo que queremos posponer, ¿no? Maximizar, posponer, es lo que yo diría. Cristina, por añadir, bueno, yo estoy un poco de acuerdo, pero hay una serie de cosas que yo creo que al final no es demasiado práctico. Entonces, depende si empiezas de cero o estás en un equipo que ya tiene una inercia. Si tiene una inercia, bueno, hay cosas que cuando se habla de este tipo de cosas parece que somos muy cutres y entonces la gente dice, bueno, pues posponemos la calidad, posponemos tal, posponemos... Y justo eso es lo que Lean Software Development no permite. O sea, eso es quality in, es desde el principio y tal. Entonces, para mí eso no se pospone porque no es opcional de ninguna forma. Y luego, por ejemplo, sí que en el pasado, cuando yo he tenido que plantearme ese tipo de cosas, si el equipo ya está montado, pues por ejemplo el lenguaje, excepto que haya una necesidad de negocio muy específica que te haga pensar que no se adecúa el tipo de lenguaje que estás usando, pues lenguaje o si vas a hacer una aproximación funcional, orientación a objetos, para mí es el tipo de cosas que no se posponen junto con el tema de calidad porque es algo intrínseco, ¿vale? Y lo otro es más por inercia y porque podría generar un coste importante desde el punto de vista de equipo, ¿no? Asumiendo que ese equipo ya está formado, ¿vale? Si empiezas completamente desde cero, ¿sabes? Y en otras condiciones, hasta eso creo que podríamos perfectamente ser pues radicales, ¿no? O yo qué sé, ver un problema que necesita una tecnología como muy específica y dices, oye, bueno, intuyo que va por ahí, pero quizás de momento lo puedo resolver con un lenguaje de propósito más general hasta que tengamos un poco más de información. Pero bueno, esas 2, 3 cosas serían las que yo usualmente no pospongo, pero por temas de practicidad, no por, o sea, si se da el contexto, también eso, menos la parte de calidad, que entonces no haríamos Lean Software Development, sino otra cosa. Para lo demás sí que pondría. Creo que Marta. Yo, igual desde mi punto de vista de Product Manager también, me han venido 2 cosas a la mente, ¿no? Una es que nos retrasaría algo que tenga un cost of delay, pese a que nos falte información o definición, etcétera, seguir trabajando en ella, ¿no?
Y aquí viene la segunda, que es que tampoco retrasaría algo que nos vaya a proveer información, porque igual que se comentaba antes, esto es algo que se puede hacer muchas veces en paralelo para ir habilitando nuevas opciones, nuevas definiciones, etc. Muchas gracias, Marta. Creo que el siguiente es Lesmes. Sí, yo, mira, iba a decir algo muy parecido a lo que estaba diciendo Marta también. O sea, al final, saber qué es lo que más se necesita y qué es lo más importante en lo que nos centremos, creo, ese conocimiento creo que es lo que no se debe posponer nunca, es algo que se tiene que empujar siempre. También cuando algo también relacionado con lo que se decía es si hay regulaciones, evidentemente, o hay un riesgo que ya conocemos, entonces tampoco se debe posponer por posponer. Y por último, algo que me venía a la mente también que creo que es importante y que siempre hablamos más de valor, etcétera, tampoco posponer algo que realmente está afectando mucho al equipo o a algún miembro o miembros particulares del equipo. Entonces también tener en cuenta qué riesgos tenemos a nivel de equipo dependiendo del contexto. Creo que tenía la mano levantada Eduardo y si no, Chichi. En mi caso, un poco contestando a Marta y a Lesme, claro, yo creo que ahí igual me he expresado mal y quizás es una cosa que cuando hablamos de posponer parece que pospones una cosa de forma completa y yo creo que el truco importante es, evidentemente, si hay cost of delay, lo atacas. El tema es que lo vamos a partir de una forma o enfocándolo de una forma de siempre buscando el 80-20, ¿no? Buscar ese primer 20% que nos va a dar mucho más conocimiento y tal. Entonces, no me gustaría que nadie se llevase la idea de que posponer es que coges un problema gordo, ¿no? O un problema que afecte, bien porque afecte al equipo, bien porque afecta al usuario, y lo pospones totalmente. No, al contrario, como trabajamos en pasos muy pequeños, somos capaces de atacarlo muy desde el principio e intentar buscar, vale, cómo puedes conseguir que ese problema, ¿no? Que deje de estar ahí, ¿no? Evidentemente el cost of delay, pues hay ¿no? distintos perfiles, ¿no? Incluso algunos que tienen una urgencia muy, muy baja y luego suben exponencial, otros que van como muy directamente. Entonces, al final, se trata de ir atacándolos siempre. Yo casi diría que mucho más rápido que cuando un equipo no tiene esta conciencia del Lean Software Development y de posponer decisiones, porque normalmente cada decisión que toma es gigantesca, ¿no? Cada paso que hace es gigantesco, entonces tiene muy poca frecuencia en muestreo, ¿no? Tiene muy pocos momentos en el que puede mirar un nuevo problema y atacarlo, ¿vale? Pero, o sea, por un poco complementar eso para que no quede, para que quede claro que al final hay que atacar ese, ¿no? Y sobre todo por cost of delay, vamos. Por alusiones, súper breve, yo según lo pensaba y lo decía, ¿no? Yo también pensaba, bueno, a ver, el aporte de valor no está en duda, o sea, siempre va a estar en primera posición. Entonces, bien, pero yo creo que hablar de ello igual ha facilitado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora podríamos hablar, no lo voy a abrir, pero lo voy a dejar aquí, es cuánto le das a hacer research sobre esa cosa que tiene un cost of delay versus otras cosas de aporte de valor que también estás haciendo, ¿no? ¿Cómo distribuyes? Sería otro melón. Muy buena aportación. Creo que la Sí, siguiente es Cecilia. Chichi, no era Chichi, Sí. la tenía levantada. Sí, yo solo iba a comentar muy rápido que también una de las magias de un poco toda esta metodología es que si al final vas haciendo cosas pequeñas que aportan valor o que en principio tienen suficiente calidad como para ser una primera pincelada del problema y de una resolución y tal y cual, también te permite un poco decidir, o sea, repriorizar, ¿no? Y entonces dices, vale, pues estoy enfocada en este problema y de repente me ha surgido una seta muchísimo más grande que conviene atacar. Lo bueno es que si el slicing estaba bien hecho, a priori eso otro que tenías en mente trabajar durante más tiempo, lo puedes un poco aparcar sin mucho riesgo o sin mucha afección negativa en el usuario y saltar a lo que te parece más importante. Muchas gracias, Ceci. Creo que el siguiente es Alex. Sí, que quería reforzar un poco en cuanto a no posponer, que Marta lo ha comentado, creo, la primera de lo que te da información. Y bueno, en nuestra experiencia personal, sí que no hemos pospuesto sin dedicarle mucho tiempo a dudar
cosas que, pues desde cosas que te dan una mejor observabilidad del sistema para entender bien cuándo te duelen las cosas, ¿no? Porque todo esto de posponer o no posponer algo que hablábamos antes es pues de cómo de irreversible será o cuánto me va a costar si me equivoco o cuánto... Si no entiendes el sistema, si no entiendes tu cadena de valor, si no tienes métricas de negocio, si no tienes nada de esto, tú no podrás saber nunca qué te va a costar, qué, no te vas a atrever a... Y si no te atreves, si yo no me atrevo a decir, oye, es que esto si no lo hago dentro de 2 meses, pierdo esto o gano esto, entonces nunca te vas a atrever a tomar esa decisión. Entonces nunca te vas a atrever a posponer cosas porque no conoces ni, pues si nos bajamos a lo técnico, pues observabilidad, luego nos vamos a métricas de negocio, pero luego también a nivel de equipo. Alguien ha mencionado también que no pospondría cosas que afectan al equipo o a personas. Si el equipo no comparte eso, ¿no? Si no tienes observabilidad de tu equipo, de cómo está, de si hay gente jodida, si no haces retros, si no haces... Tampoco vas a poder tomar la decisión de posponer cosas sobre el equipo. Entonces cosas que te den información tanto del sistema, del negocio, del equipo, de las personas, yo nunca nunca. Yo intentaría no posponerlas. Creo que la siguiente es Cristina. Bueno, yo la verdad es que no tengo claro exactamente qué es lo que no se debe posponer. Creo que depende mucho de la madurez, ¿no? del producto que estés haciendo y del software y muchas veces también de las necesidades de negocio. Y os quería comentar un ejemplo. Yo, por ejemplo, pues desde hace bastantes años, ¿no? que he practicado TDD, ¿no? Mucho de buenas prácticas, calidad, ¿no? Como lo que estamos hablando, pero dentro de lo que es la calidad, a veces hay unas cosas que son como súper esenciales y otras que son un poquito más lujosas porque te cuestan más, porque son más costosas también, ¿no? Entonces, depende del contexto y de la madurez y de las necesidades de negocio, también se puede hacer una selección de cosas de calidad que se pueden posponer, ¿no? Y entonces, una anécdota, pues hace poco, ¿no? nos planteábamos de, vale, estamos empezando, ¿no? Un desarrollo desde cero y además pues se necesita que esto, digamos, que empiece o sea, que se empiece a usar, ¿no? Que esté en producción o lanzarlo en muy poquito tiempo. Entonces, en ese poquito tiempo, ¿cómo juntas, ¿no? O qué decisiones tomas? Tienes que posponer muchísimo, casi todo, ¿no? Entonces, respecto a los test, nos encontramos en una disyuntiva respecto a los test. ¿Qué test hacemos? ¿Cómo hacemos que nuestra estrategia de testing sea como lo más lean posible? Porque escribir test, aunque es súper importante, también tiene cierto coste y mantenerlos también tiene cierto coste. Y lo digo, por ejemplo, en mi caso, que estábamos muy acostumbrados a hacer outside in TDD, pues a lo mejor esto acaba haciendo que tengamos una suite de test como súper gigante que a la larga, uno, es muy difícil de mantener y luego también me lleva un tiempo generarla, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de frontend, estamos en un contexto en el que la UI pues y la experiencia de usuarios que está cambiando todo el rato, muy frecuentemente, y va a cambiar muy rápido porque el diseño del producto se está haciendo. Entonces, decidimos al final no comprometernos, por ejemplo, a hacer tests de la UI. Queríamos hacer test de integración con el backend y en el backend íbamos a hacer como lo mínimo, ¿no? Test de contratos y luego unos test de integración con la base de datos y algunos test unitarios como muy críticos. Y todo lo demás, ¿no? O sea, nuestra inercia era, venga, test por todas partes, venga, todo. Y entonces se te empieza... nos dimos cuenta que esto no era posible, ¿no? Y tuvimos que ser aún más lean y posponer muchísimo más hasta que tengamos más información y que realmente sepamos qué cosas queremos cubrir y qué cosas queremos proteger 100% y otras pues que no. Y necesitamos estar abiertos a que incluso algo se pueda romper para que sepamos que eso es muy importante y no tomarnos la decisión de que algo es súper importante antes de tiempo y retrasar otras cosas como la entrega o etcétera, ¿no?
A ver, ya está en tiempo, ya. No sé si MJ, ¿quieres llamar a la siguiente ronda? Bueno, tiro yo. Yo quiero escuchar a Ramón. Votamos si queréis a la siguiente ronda y si el resto de Vale. gente eso, y si no, pues Ramón, pon un puntillo en de lo que querías hablar, lo ponemos en preguntas y después lo hablamos cuando entre las preguntas, ¿vale? Pero si la gente vota que seguimos, pues seguimos y escuchamos a Ramón, ¿no? Perfecto. Levantamos las manos, chicos. Entonces levantamos las manos. Hay 4. Diría que 5. Vale, 6. Vale, creo que hay gente que quiere hablar. Venga, Entiendo. pues seguimos y como es promesa, Ramón, tu turno. Buenas, muy rápido. Yo lo que creo que con lo que habéis estado hablando y para que no se vaya a un parálisis por análisis, creo que al final está genial hablar de esas dos cosas, ¿no? Cuando un equipo está decidiendo algo, y por eso también creo que dentro de un equipo multidisciplinar tenemos diferentes roles, creo que también están esos roles para ayudarnos a romper esa incertidumbre o intentar guiar al equipo por algún camino que en ese momento se piensa que es el mejor. Totalmente de acuerdo. Además, me parece súper interesante lo que habéis dicho de posponer las decisiones más importantes y esas que nos llevan a caminos sin salida. Pero luego también creo que hay que tener en cuenta que en algún momento la decisión hay que tomarla y va a depender mucho del producto o del cliente. Y luego otra cosa que también me ha llamado mucho la atención de posponer, por ejemplo, el testing, y esto es algo que a mí también me ha pasado en algún proyecto, posponer el testing o posponer cualquier otra cosa del proyecto, creo que al final también el equipo tiene que ser profesional y el equipo tiene que tomar decisiones siendo consciente del conocimiento que tiene y del empuje que tiene. Si un equipo no tiene empuje haciendo TDD, pues es normal que no lo ponga como algo prioritario. Lo prioritario sería aprender TDD y luego aplicarlo, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias, Ramón. Creo que Cristina tenía la mano levantada, pero no sé si era de antes. Y también. Era de antes, la he bajado, sí. Gracias, Cristina. Y Eduard, creo que tenía la mano levantada. Gracias. Entiendo que lo de posponer el testing al final viene a cuestas de otra constraint, que es no me importa, como has dicho, Cristina, cagarla, poder romper las cosas sin problema. Y me sorprende el tema del deferred testing, más que nada porque nunca me he encontrado un stakeholder que me diga, no, esto no me lo puedo permitir en un entorno incluso que sea de producto rápido, ¿no? Que tenga un producto, quiero sacar features rápidas, quiero probar cosas, pero no puedo permitirme que esto se rompa. Me parece una discusión muy curiosa a tener con alguien de negocio realmente. Bueno, un checkout nadie quiere, en un e-commerce nadie quiere que se rompa, ¿no? Entonces eso seguro que tiene que estar súper bien testeado. María Jesús. Voy a hablar un poquillo porque aunque venía de facilitadora habéis tocado mi tema que es el testing. Yo simplemente voy a dar un ejemplo. En una de las empresas en las que estaba se definieron unos tipos de proyectos, ¿no? Y empezaban proyectos, bueno, proyectos de tipo ficha que queremos sacar y estable y no sé qué. Pues estaba ahí cargadica de test. Proyecto prototipo. Es un prototipo, no queremos test, no sé qué. Y todo, por casualidad, empezaba como prototipo. Entonces no se hacían test. Y pasaba a ser proyectos de mercado, sin test. Y al final, claro, había tan cantidad de código en el prototipo que no daba tiempo ya a hacer test y etcétera. Entonces, yo no veo que una opción es posponer test. Sí veo que una opción es a lo mejor ver cómo darle al equipo esos skills necesarios para que sepa hacer los test y que no le sea un estrés, ¿no? O a lo mejor decir, vale, pues de toda esta funcionalidad, a mí me hace gracia porque siempre se dice, de esta funcionalidad que podemos quitar los test. No, de esta funcionalidad que podemos quitar para salir con calidad, ¿no? Y ese es el objetivo que para mí hay que ir enfocando. Pero es una opinión desde el punto de vista de que soy quad, es decir, totalmente truncada, ¿vale, chicos?
Muchas gracias, María Jesús. Creo que el siguiente es Edu, ¿puede ser? Voy a comentar un caso con lo del tema del testing, pero que creo que es en un contexto muy concreto, ¿vale? O sea, al final, en el momento que, si consideramos que el equipo también siente que es negocio, podrá tomar esa decisión. Si piense que se lo tiene que pedir a otra persona, claro, evidentemente va a decir que no, porque muchas veces no tiene el conocimiento como para decir que sí, ¿vale? Sí que es verdad que en ciertas ocasiones y en ciertos casos muy concretos, yo creo que te lo puedes permitir siempre que el equipo sea maduro, sea una decisión que ellos toman y que ya estén, digamos, seleccionando cuáles van a ser los siguientes pasos que hagan. Esto asumiendo que es un equipo totalmente, pues eso, end-to-end y que todas las decisiones las ponen. Pero es una cuestión de contexto. O sea, yo diría que en el 99% de los casos no tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero yo ahora mismo, por ejemplo, lo estoy haciendo en un equipo para cierto tipo de funcionalidades que arrancan, que digamos que lo que me interesa es tener los datos inicialmente y tener una cierta información y las productizamos después con testing normal. Y sin embargo, el 99% de lo que está haciendo ese equipo es, bueno, pues con TDD normal y corriente y funcionando bien. Pero hay cosas en las que yo he necesitado un valor o cierta información que han nacido de, bueno, pues de scripts de mierda, por así decirlo, sin ningún tipo de testing, que han hecho su función, me han dado esa información, me han permitido tomar otras decisiones y que hemos productizado más tarde. ¿Vale? Pero claro, en ese contexto, no preguntando a nadie si en ese caso no iba a haber test, porque eso es un suicidio. ¿Vale? Bueno. Yo por matizar lo que comento no es que no haya ningún test en las features, es dentro de una feature hay muchas formas de cubrirla con test, hay muchísimas, ¿no? Entonces, optimizar qué test vas a construir y que te den lo que lo que necesitas, no sé si me explico. Sí, sí, o sea, tú al final ganas confianza, entonces depende cuál es ¿no? la confianza que necesites tener, pues tienes que llegar. Es muy común que a los bordes del sistema pues no llegues tanto o en la parte de interfaz de usuario si no es lo más importante. O sea, mismamente, bueno, Isidro anda por aquí, en Alea Soluciones eran sistemas de telecomunicaciones, lo importante es que tuvieses televisión, que tuvieses teléfono, que tuvieses tal. Las partes de interfaz de usuario estaban bastante menos testeadas y aún así íbamos con bastante buena confianza, porque al final el core del negocio no estaba ahí para nada y el coste-beneficio era completamente distinto a apuntalar las partes cores del negocio. Vamos, que de acuerdo. Yo solo iba a reforzar eso, que lo mismo que estáis diciendo ahora, que al final los tests, si le dan, bueno, simplificándolo mucho, lo que sí nos interesa es que nos ayudan a reducir el coste de cualquier cambio, ¿no? De cambio de comportamiento del software que hacemos. Entonces, centrémonos en los que, o sea, hagamos de fair commitment de los que no nos aportan, porque no va a haber mucho cambio en el sistema, o no prevemos que vaya a haber mucho cambio en el sistema, o que realmente no nos aporta en ese reducir el coste del cambio. Por lo tanto, por ejemplo, un script, como tú decías, Eduardo, en el que lo vas a hacer una vez y ya con eso ya después no esperas que haya cambio en ese script, que ese script tampoco produzca un cambio importante en el sistema, entonces tampoco entiendo que no es necesario que tenga tests y tendría todo el sentido que nos centráramos en las cosas que sí que después vamos a tener que tocar mucho o que van a ganar en complejidad y ese cambio va a ser cada vez más difícil. Vale, chicos, estamos fuera de tiempo. No sé si queréis seguir con este tema o preferís pasar al siguiente. ¿Votamos? Y levantamos la mano quien quiera seguir. Ay, como siempre, manita arriba. Vale, Vale, manos pues arriba. seguimos. Vale, siguiente de la votación. El siguiente de la votación es cómo aplicar el diseño de desarrollo en MVP. Voy a moverlo. ¿Alguien quiere romper el hielo? Sería interesante el que ha escrito un poco la tarjeta, ¿no? Por saber, tener un poco más de contexto. Ahí, esta era
la puse yo. Básicamente, me refería un poco a lo que vengo comentando. Creo que cambia un poco el aplicar defer commitment cuando tienes un producto maduro en un contexto enterprise a cuando estás empezando un producto desde cero. Entonces, no sé si alguno y alguna ha tenido experiencias en ese sentido y cómo lo aplicáis, ¿no? Vale, creo que levanta primero la mano Eduardo, si quiere Eduardo, y después Isidro. Bueno, lo mío es muy rápido. O sea, en Clarity ya conoces, pero hay partes de producto o internos o productos internos que se han tenido que crear de cero. Entonces, para mí lo importante es el impacto. Yo ahí he tirado de no code, he tirado de bases de datos gestionadas, de posponer un montón de decisiones, y el valor es lo que he conseguido de información en esas bases de datos, que ya veremos dónde acaba esa información. Pero ahí pues puesto a tope, por ejemplo. Muy interesante esto del no code. Isidro. No, iba a decir una perogrullada, que es lo primero tener claro que es un MVP, porque hago también relación con algo que comentaba alguien antes, que Esa es buena, esa es buena. se empezaba como una prueba de concepto o como un spike y al final, o sea, hay que tener muy claro que es un spike, que es una prueba de concepto, que es un walking skeleton para un MVP. Entonces, para mi opinión, es muy importante diferenciar eso, porque si no lo diferenciamos, pues pones todo, incluido lo que no deberías. Entonces, si es un MVP de verdad, o sea, que vale, lo que quieres es tener feedback rápido del usuario / cliente, explorar una idea de negocio para ver si tiene tracción al nivel que sea, yo seguiría sin posponer cuestiones importantes como algunas de las que ya las que se han comentado. Cierto testing, no hace falta un testing mega exhaustivo, o sí, porque creo que lo que cuesta es el conocimiento. O sea, lo que cuesta es saber cómo hacer las cosas, no el hacerlas necesariamente. Que ese es otro punto, creo que importante, claro. A veces pospones lo que más te cuesta, pero te cuesta a veces, no siempre, pero a veces te cuesta porque no tienes esa soltura, ¿no? Por lo que sea. Entonces, ya está. Hasta aquí mi perogrullada del punto. Yo creo que voy a seguir un poco con la perogrullada, Isidro. Que, bueno, sí, a veces le decimos también MVP a algo que entiendo yo también como un MMF, bueno, o básicamente como algo que sí que podemos vender, pero que es mínimo, ¿no? Pero el MVP, como tenía entendido yo, es más para testear hipótesis y validarlas. Entonces, bueno, anyway, en una fase inicial de un proyecto producto, digámosle como queramos, la perogrullada sería que lo que queremos es limitar. En esos aspectos siempre vamos a limitar al máximo el alcance. Incluso podemos ser más estrictos que en otras fases del desarrollo, limitando lo que vamos a hacer, porque lo que nos interesa es aprender del sistema que tenemos que hacer y aprender del producto o del cliente. Hasta ahí la perogrullada. Lo último que quería decir al respecto es que en ese caso, para limitar mucho el alcance, yo creo que cuando estamos en la fase inicial de un proyecto, lo importante es que lo limitemos, pero no en cuanto a funcionalidades verticales, sino que lo limitemos en cuántos cachos transversales podemos tener. O dicho de otra manera, ¿cómo podemos conseguir completar el flujo que el usuario necesita de la manera más sencilla posible para cualquiera de las funcionalidades que el cliente necesita? Entonces, porque si al final solo tenemos un login, pues no nos sirve de nada, o si tenemos un login y un carro, tampoco nos sirve de nada. Entonces, limitar al máximo todas las capabilities que tenemos para poder completar cuanto más pronto posible el flujo básico que solucione pues, los pain points más importantes del usuario. Creo que el siguiente era Ale.
Yo por seguir la línea de Edu de poner ejemplos y cosas así más prácticas y menos teorías, o sea, nosotros, bueno, ya de tiempo, explotar herramientas no code es una brutalidad. O sea, yo con el trío Typeform, Jotform, Zapier y un Google Sheets, montas unas absolutas virguerías que es increíble. O sea, y recientemente hemos tenido unas cuantas experiencias de montar, y no productos internos, sino productos a todo el mundo. Y de las cuales yo creo que esto ya tengo en mente dos que al final no salieron. O sea, que al final se demostró que no era una buena idea. Y a lo mejor estoy hablando de 30 euros de licencias. O sea, fue una brutalidad. Y por poner otro ejemplo, algo que estamos utilizando mucho ahora también, nosotros con más herramientas internas, en el frontend tenemos más incógnitas y sabemos, porque estamos haciendo cosas nuevas y no sabemos la gente cómo las va a utilizar realmente o qué va a ser útil. Y entonces la interfaz es más difícil definirla bien. Entonces lo que estamos tirando mucho ahora es de Slack, con el Slack Block Kit, se llama, creo. Te montas aplicaciones dentro de Slack. O sea, si tienes a la gente dentro de la empresa, la gente de Customer Service, gente de operaciones, les montas aplicaciones dentro de canales, notificaciones, formularios, y para ti es definir un JSON, definir la interfaz. Entonces son maneras muy baratas de posponer también hasta que no sabes muchísimo y no sabes qué lo quieres hacer, pues poner algo tan difícil como pues definir la interfaz de algo. Creo que va Sergio, ¿no? Sí, yo por seguir un poco con la idea esta de el MVP como testear una hipótesis y validarla, estoy muy de acuerdo con que el no code y todo este tipo de cosas, evidentemente, eliminan un montón de waste, y si vamos a esa máxima de maximizar el trabajo no realizado, en algunas cosas nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero cuando haces pequeños productos que van más allá de un experimento, ¿vale? O sea, yo os compro que hacemos un experimento, lo subimos a producción, nos da información, eso no tiene tesis y tal. Ok. Pero cuando ya se ha hecho un research y sabemos hacia dónde queremos ir o parte del camino que queremos recorrer, es donde a mí me encaja mucho este de defer commitment, y sobre todo me encaja mucho con cómo construyo el software que me permita retrasar esas decisiones. Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Nosotros hicimos una aplicación que era básicamente una aplicación para reponer productos en un almacén, y Chechi sabe mucho de esto porque era la APM con la que sabíamos esto. Entonces nosotros sabíamos que queríamos notificar al usuario, pero no sabíamos cómo. Hostia, nos encantaría hacerlo por WebSockets el día 1, pero es que no teníamos ni idea de WebSockets. O sea, no habíamos montado un sistema de WebSockets en nuestra vida, pero teníamos Slack. Entonces dijimos, coño, vamos, si esta gente tiene el móvil y tiene Slack, pues vamos a notificarles por Slack. Ok, les notificamos por Slack, mueve la aguja, de puta madre, hay más producto en las baldas, todo ok. Oye, y si nos montamos ya el WebSockets y no le sacamos del contexto de la propia aplicación con la que reponen y tal cual, perfecto. ¿Cuál es el cambio? Depende de la arquitectura con la que hayas construido ese MVP, te permitirá cambiar ese cliente de notificaciones en una mañana, o tendrás que montarte un jardín de 3 pares de narices y a lo mejor se te quedan las notificaciones en Slack toda tu vida, ¿vale? Entonces, lo que quería era recalcar la importancia de en qué punto está nuestro producto, si está en un momento de exploración, o sea, qué queremos conseguir con lo que estamos construyendo, y construyámoslo en base al momento en el que está eso. Es un experimento, es un MVP, definámoslo como queramos, como lo entienda la organización, como lo entendamos en el equipo, ¿vale? Pero hagámoslo con sentido, ¿vale? Porque porque el hecho, ahí es donde están las situaciones irreversibles. Si lo hago con un script de mierda, algo que no merece ser hecho con un script de mierda, es una decisión jodida, y como la hayas puesto en producción, ojo, ¿sabes? Que a ver quién cambia eso después, ¿sabes? Entonces solo recalcar un poco también la parte de esa construcción de lo que estamos haciendo. Mary, creo que vas tú. Sí. Yo tengo un caso, un ejemplo que compartir.
Un caso práctico que no sé si interesa en estos momentos o queréis más debatir en la parte teórica. Puedo contar un ejemplo de la Los pregunta. ejemplos. Venga, vale. Entorno contexto, lo cuento súper rápido. Entorno contexto de una organización grande donde hay muchos productos, muchos equipos, muchos focos y por tanto muchas estrategias, muchas áreas, o sea, un negocio bastante complejo. En un equipo específico donde se está desarrollando un producto específico que es una venta a través de ciertos canales. Durante mucho tiempo el negocio había solicitado. Creo que se ha muteado. Te has Te has muteado muteado. sola, Mari. Uy, no sé qué ha pasado. ¿En dónde os habéis quedado? Justo la frase anterior, de hecho. Ah, vale, genial. Eso, entonces, un equipo, el que está con lo del canal, quiere hacer, el negocio quiere hacer ofertas específicas para los extras de un viaje en función de la ruta que va a llevar el viajero. Veis que es un poco complejo el tema, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que habían solicitado previamente a otros equipos este tipo de necesidades, siempre la previsión era: esto es muy complejo, un año vista para tener esto de producto entregado. ¿Qué ocurre? Un contexto nuevo de un equipo distinto que sí que estamos iterando con una cultura ágil de equipo y entonces el Product Owner lanza la iniciativa de tenemos que hacer una inception sobre esta feature en concreto con el negocio, juntarles y empezar a aterrizarla. Hicimos basándonos en Inception, cogimos cierto tipo de ejercicios para ponernos y alinearnos en común. Al final lo que sucedió es que no me voy a meter en los ejercicios en concreto, pero en base a ponernos en común, se decidió y marcamos todo esto, el Product Owner super peleón, hacer un primer entregable que era una única oferta para una única ruta, para un único tipo de ticket, o sea, para una única tarifa de las distintas que tienes, que si básica, premium, bla, 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 y para un único tipo de usuarios, es decir, viajeros que solamente viajan con una maleta. Ese fue el MVP. Ese MVP se tardó en entregar en un entorno preproductivo 3 semanas. Y en base a esas 3 semanas se empezó a indagar, no estaba productivo todavía, obviamente, pero empezaron a testear ese tipo de funcionalidad. Seguimos desarrollando el siguiente propósito, el siguiente alcance, que fue, vale, nos interesa poder aplicarlo a más rutas a la vez. Y seguimos una única oferta, varias rutas, un único ticket, un único perfil de usuario. Entonces, ahí ya se consiguió entregar a producción en el entretanto con esta validación y la única tercera iteración que hicimos de producto fue que se pudiera aplicar para una misma ruta en varias tarifas. Pero se dieron cuenta de que en realidad estratégicamente no era viable aplicar este tipo de ofertas a varias rutas a la vez por todo el seguimiento que iban a ir haciendo después a niveles de negocio que yo ahí va fuera de mi alcance. El caso es que algo que de a priori era más de un año estimado, lo que hablábamos antes, ¿no? Estimar un proyecto mucho antes de siquiera empezarlo, de repente en 4 sprints de 2 semanas dimos por entregada la feature. Y a otra cosa. Vale, nos hemos quedado sin tiempo ya. Si queréis seguir hablando de este tema, pues levantamos la mano y votamos. Tenemos que tener en cuenta que quedan 40 minutos y que 15 minutos lo vamos a reservar a la parte de preguntas. Lo digo por si queréis pasar a otro, porque tengáis el contexto, vamos. Levantamos las manos quien quiera que sigamos hablando de esto. Vale, pues creo que seguimos para el siguiente tema votado. Perfecto, dame un segundo. El siguiente tema. Ejemplos de defer commitment en arquitectura y framework. Si queréis, como antes habíamos hecho, la persona que escribió el ticket, si quiere dar su punto de vista. Fui yo. Bueno, no mucho punto de vista. Me interesa mucho las distintas categorías de cosas que nos hemos encontrado, ¿no? Experiencias que hemos tenido, pues compartir un poco
qué experiencias habéis tenido en este aspecto en concreto. Por poner ejemplo, una de las experiencias más destacables que hemos tenido nosotros, que suena ahora atópico, pero elegimos ir a por un monolito modular en vez de liarnos a otras cosas, y ha sido un éxito absoluto. Llevamos 2 años y no vamos a movernos de ahí ni de broma. Pero bueno, cosas así, luego como no meternos en frameworks si no los necesitamos, no meternos en ese tipo de cosas. Me gustaría escuchar experiencias. Cristina. Bueno, pues aquí yo tengo dos comentarios. Uno, siguiendo también lo que decía Sergio en el tema anterior, respecto a las notificaciones, ¿no? El ejemplo de las notificaciones, pues puedes notificar, ¿no? por Slack y luego, si acaso, ya construirte otro sistema de notificaciones. Y comentaba, dependiendo de cómo hagas el diseño del sistema, pues eso te es más fácil o menos. Entonces, aquí lo que salta, ¿no? es Person Adapters, nos viene a la mente enseguida Person Adapters, ¿no? Es decir, Person Adapters es un diseño que te permite tener las opciones abiertas. Ahora bien, también es lo que decía, pues tiene implementar Person Adapters no, te lleva a hacer más cositas que si no haces Person Adapters. Por eso yo lo relacionaba con elige bien lo que quieres hacer, ¿no? Es como intenta no hacer lo máximo posible, porque cuando lo hagas, es lo que comentábamos, la calidad, la arquitectura tiene que estar súper bien hecho, porque te tienes que dejar opciones abiertas y los cambios en el código, pues son costosos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Person Adapters sería uno, y luego respecto a frameworks, pues aquí no lo sé, ¿no? Lo de no usar frameworks hasta que no lo necesites. Mira, yo hace poco hice una cosa así, ¿vale? Intenté lanzar una app sin frameworks, ¿vale? Quería hacer además que me parecía más sencillo server-side rendering, una sola aplicación, no sé qué. Pues los frameworks también te ahorran tiempo, ¿sabes? Al final, y mucha gente no está acostumbrada a trabajar sin frameworks, que no digo que eso sea ni bueno ni malo, ¿vale? Pero al equipo le costó mucho sacar algo muy mínimo adelante, porque simplemente no estaban acostumbrados a hacerlo de esa forma y era como que tenían que aprenderlo, ¿vale? Y el último ejemplo es, tú puedes utilizar frameworks, pero dejarlo muy aislado, no, que no estén dentro de la aplicación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el backend, cuando trabajamos con Java, Kotlin, todo lo que son las anotaciones de @component o tal, las sustituimos por @named, que es de Java Inject. Y entonces así tú puedes igualmente hacer inyección de dependencias con el framework, pero no te ensucias, ¿no? de Spring Boot, por ejemplo. Entonces, no sé, esos 3 ejemplitos. Edu. Sí, en el caso de arquitectura yo creo que al final tiene que haber como algo por defecto, ¿no? Con lo que se sienta cómodo tu equipo, y creo que también influye mucho el que sean distintas aplicaciones o tener muy claro o bien módulos o aplicaciones qué comportamiento esperas que vayan a tener o qué evolución. Entonces, me viene a la mente, por ejemplo, como en ejemplo, en Alea Soluciones, nosotros siempre hemos intentado no usar frameworks, si es posible evitarlos, para tener toda la libertad en las aplicaciones core, en las que al final tenías muchas reglas de negocio y que ibas evolucionando todo el rato. Y creo que eso ha funcionado muy bien. Al mismo tiempo y en el mismo sitio, una aplicación que era un CRUD de libro que se hizo con un Django y no lo volvimos a tocar nunca, y funcionó y no dio problemas absolutamente nunca. Entonces yo creo que es tener bien esos dominios un poco separados. De hecho, si a día de hoy me sucede algo así, ni siquiera iría a un framework para hacer ese CRUD, porque directamente tiraría un Airtable y me daría un poquito igual, ¿no? O sea, no llegaría ni a programarlo en ese sentido. Pero sí que creo que quizás, por ejemplo, como dice Cristina, pues lo de ports and adapters totalmente separado, fino o tal, pues igual es un poco demasiado,
pero yo creo que el tener costuras, por ejemplo, para separar la infraestructura, sobre todo son las cosas que permean más fácilmente y que más fácilmente te cambian, ¿no? Y te invaden todo. Entonces, no tienes por qué hacer un port and adapters para tener separada la infraestructura. Igual es la manera fina, si quieres, de hacerlo, pero quizás también se pueda posponer un poco. O sea, digamos que desde el punto de arquitectura, yo creo que soy bastante más radical en los bloques grandes o en las decisiones grandes o en la tendencia y mucho menos fino en, vale, esto es un ports and adapters o vamos a hacer aquí hexagonal y entonces esto es el application layer, esto es no sé qué. Un poco hasta caer un poco en lo guarro, ¿eh? Que igual luego Isidro, que tiene la mano levantada, puede opinar de ello y lo mismo no es ni buena idea, pero bueno, medio funciona. Sergio. Sí, frameworks, los frameworks, hablando del deferred commitment y de la libertad de poder cambiar cosas, los frameworks por definición te atan, ¿vale? Entonces, estoy muy en línea con lo que decía Edu, en el sentido de que tradicionalmente hemos visto los frameworks como voy a ir rápido y crezco con esto, hago un MVP, soy una startup, whatever, ¿vale? Quitar el framework es muy difícil, ¿vale? Desacoplarte del framework puede ser una lucha infernal y estás luchando contra un demonio con el que no vas a poder. Entonces, yo prefiero, como decía Edu, empezar sin framework y realmente pensar si necesito el framework, ¿vale? Y vuelvo a lo de las comunicaciones y las notificaciones de antes. Cuando cambiamos las notificaciones de Slack a WebSockets, vimos que nosotros teníamos ya experiencia con una pieza que habíamos construido en Elixir y resulta que es que Phoenix te da esto de los WebSockets, pero gratis no. O sea, que tardamos una mañana en montar el servicio de WebSockets. Entonces, ahí sigue, no pide par, está el chiquillo ahí recibiendo requests a doblón y ahí está. Entonces, ese framework nos apaña que no os podéis imaginar. Y es que no lo vamos a tocar, porque es que solo recibe una llamada por un endpoint y lo manda a un channel de WebSockets. Ya está. Y punto. Entonces, los frameworks nos atan, en cierta manera. Entonces, yo tendería a no empezar por frameworks, sobre todo con las cosas como dice Edu, ¿vale? Y luego otras piezas que nos pueden servir, una autentificación en un Active Directory de Microsoft, que eso es una mierda que no nos queremos meter nadie. Django tiene una librería que la hace de puta madre. Pues vamos con ello. Y ya está. Montamos una pieza intermedia y con eso lo hacemos. Y eso funciona como un pepino. Pero intentemos no atarnos a los frameworks porque encima tendremos que contratar framework developers y a lo mejor nos metemos en un problema más grande del que queremos solucionar. ¿Vale? Y ya me callo. Isidro. Pues a ver, que tengo aquí un par de notitas apuntadas. Pues, remato ya lo del framework también, porque no me voy a quedar con ganas de ahí del framework este. Creo que el framework está bien, pero esto, lo que decíamos antes, el conocimiento y la experiencia es un grado. Para mí está bien usado en los sitios adecuados, para las cosas adecuadas, sin abusar de ello. O sea, en tu infraestructura, mecanismo de delivery, pues sí, no te vas a currar. O sea, normalmente no vas a querer picarte una aplicación web con HTML, CSS, vainilla y JavaScript a pelo. O sí, según lo que sea, pero normalmente no. Entonces, lo importante para mí es mantenerlo en esas capas, ¿no? No contaminar todo tu dominio de aplicación pensando en arquitectura hexagonal con tu framework de Spring, que es maravilloso para algunas cosas, pero para otras pues te vas a tener que pagar después un rescate inasumible normalmente. Por dar ejemplos de esto del deferred commitment. Bueno, una cosa que para mí algo que intentaría posponer cuanto más mejor, por ejemplo, es estado, ¿no? Almacenar estado. Todo lo que se pueda evitar eso o posponer, si puedes, posponlo. O sea, persistencia de cualquier tipo. Si lo puedes posponer, posponlo. Para mí esa es una máxima. Y un ejemplo concreto, autorización, por ejemplo. Está en el panel de Miro también, pero ya que ha salido el tema de ejemplos, pues una aplicación que tenemos ahora
también con Edu, que la conoce, pues la autorización estamos yendo en baby steps. Entonces no hemos empezado directamente metiendo un out 0 o un octa o lo que sea, sino que empezamos, al principio empezamos sin autorización, o sea, permitiendo acciones que no eran críticas ni destructivas. Entonces, pues si empezamos por ahí, no hace falta a lo mejor autorización. Cuando empiezas a meter algunas acciones en la aplicación que sí que quieres que unas personas sí puedan y otras no, pues a lo mejor es suficiente con que esté hardcodeado en el código. Aunque suene muy guarro, ¿no? Pues a lo mejor el primero no pasa nada, ¿no? Lo importante es las zonas grises para tomar, ¿no? Lo del último momento responsable también, que también está por ahí en el Miro, cuando decides dejar de hacer estas cosas. Pero creo que es perfecta. Yo empezaría así. Siguiente pasito, pues a lo mejor un fichero. En fichero puedes empezar teniendo las autorizaciones durante un tiempo hasta que eso crezca lo suficiente como para que merezca la pena. Porque a lo mejor la aplicación se muere antes y es que, pues, ¿para qué has invertido tiempo en otras cosas? Y esto de nuevo enganchado con el contexto que comentaba Cristina, que me parece muy acertado, ¿no? Pues si ya tienes el conocimiento, ya tienes la herramienta, ya lo tienes en otras partes de tu aplicación, pues si te cuesta media hora hacerlo, bueno, pues a lo mejor sí pues a lo mejor sí lo haces. Si no, pues mejor, ¿no? Y más mira lo del post adapters también que comentaba antes Cristina, que de nuevo, si el equipo ya tiene ese conocimiento y experiencia, es que no cuesta nada aplicarlo. Con ese nada granaíno, Isidro, os comento que se nos ha acabado el tiempo. No sé si queréis seguir con este tema. Si queréis seguir con este tema, levantamos la mano y si no, pasamos al siguiente. Vale, pues pasamos al siguiente. A ver, no sé cómo va el tema. Supongo que es el último, quizás. Exacto. Le iba a decir yo Sí, ahora. ¿no? Sí. Ah, ok. ¿Cómo aplicar al trabajo con Legacy Code? Vale. Vamos para allá. ¿Vale? ¿Quién quiere introducir el tema? Bueno, este lo puse yo. La anécdota era que, bueno, en un equipo, ¿no? con el que estoy, es un entorno muy, muy legacy y es que está complicado, ¿eh? Está complicado porque muchas veces les hago sugerencias, ¿no? De, oye, mira, vamos a hacer este pequeño cambio. Y un poco la objeción, ¿no? con la que me encuentro es, no porque nos va a quedar todo inconsistente, ¿no? Solo va a haber cambiado esta parte, ¿no? Estoy hablando de, haces un pequeño cambio y luego viene la parte de refactor para dejarlo un poco más mono, ¿no? O con una mejor estructura. Y entonces esto, ¿no? Porque si no lo dejamos así, que cada cosa está hecha de una forma diferente, ¿no? Ya no volveremos a pasar por aquí hasta dentro de un montón de tiempo, no sé qué. Entonces era un poco esto, hablar del defer commitment cuando trabajas con Legacy Code y cómo vas haciendo cambios, ¿no? en el codebase y que no sea todo un blanco-negro, ¿no? O todo o nada. Como que habéis aplicado y qué pasa, qué habéis hecho. Edu, creo que tú eres el siguiente en la cola. Eduardo. No te había escuchado, perdona. No hay problema. No te voy a resolver el tema, Cristina, lo siento, es bastante difícil, pero sí una cosa me ha llamado la atención, porque claro, todo esto que estábamos hablando de posponer decisiones tiene que ver con lo iterativo e incremental. Y la parte iterativo se nos suele olvidar bastante y he visto que en los equipos en los que no iteran sobre la misma solución, siempre hay esa angustia de si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. He perdido mi, ¿no? Entonces, por eso todo lo quieres hacer en pasos muy grandes, todos los refactors son enormes, porque ya estás acostumbrado de, no, ya pasamos por aquí, ¿no? Ya lo construimos. Entonces, me parece que sin la parte iterativa, esta parte que hablamos, o en general, casi todo lo del pues no tiene demasiado sentido, ¿vale? Porque todo el mundo va a tener así como mucho, bueno, miedo a posponer decisiones, porque básicamente si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Va a perder su oportunidad.
Entonces tiene que conseguir, y además conseguir meter cuanto más a la vez y más junto. Y si puede decidir un framework de, pues mira, ya se ha ahorrado todo el problema, ¿no? Pues ya ha decidido la persistencia, la autorización, todo lo que pille. Entonces sé que no te ayuda, Cristina, pero bueno, por dar contexto. Ana. Hace unos cuantos años, la frase de si funciona no lo toques, hubiera dicho no a la hoguera. Ahora con el tiempo, si funciona no lo toques. Y vamos a hacer otras cosas. Pero la premisa, bueno, ya lo sabes que yo sigo el Scout Mindset un poco de, venga, donde pasemos lo dejamos mejor, pero siempre que aporte. O sea, cambiar por cambiar, no. Cambiar porque me molesta, porque hay legacy, no. Aporta valor, resuelve un problema de arquitectura, resuelve algo que realmente vaya a impactar en que yo pueda trabajar más rápido, entregar más rápido o que sea más seguro. Si alguna de estas respuestas, o sea, si todas las respuestas son no, se hace y da igual. Y el legacy code a veces lo dejas dentro de un cuadradito, le pones un candado y lo dejas allí. Por lo menos es mis principios. Veo que nadie tiene más la levantar mano. Es que yo no diría nada, yo por lo menos no diría nada más. Lo que decía Ana, de al final, si me soluciona algo, me soluciona poder entregar más rápido, si me soluciona poder modificar el comportamiento del sistema, como tengo que hacer, como preveo que tengo que hacer, pues entonces sí. Y lo que decía Eduardo al final se necesita generar una confianza también dentro del equipo de que cuando vamos a posponer una decisión va a ser por un motivo que después vamos a respetar y si no se respeta después entonces se generan resistencia. Cecilia o Chechi. Está muteada. Perdonad. Yo solo iba a poner un ejemplo a lo que ha dicho Ana, que en mi experiencia también estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros, o sea, por dar un ejemplo, en uno de nuestros equipos tenemos un pedido de aprovisionamiento, que esto también a Repli le va a sonar, a Sergio, que llevaba básicamente el equipo que lo creó diciendo que había que echarlo para abajo y volverlo a rehacer prácticamente desde que se hizo. ¿Por qué? Porque pues había unos deadlocks que es verdad que no repercutían en el negocio porque solo hacían que tardase como 2-3 minutos más en enviarse el pedido, pero molestaba mucho en ingeniería, ¿no? De esto no está bien hecho, esto produce deadlocks, algún día nos vamos a encontrar un problema y tal y cual. Total, que patada para adelante, 2 años después se abren 2 colmenas más y eso empieza a fallar. Entonces eso ya empezó a crear incidentes, hacer que de una forma esporádica, pues de repente no se enviara el pedido, tuviese que llamar el bloque logístico, oye, que no se ha enviado el pedido. Además nosotros tampoco teníamos buenos sistemas para un poco detectar que eso estaba pasando y reaccionar rápido. Era fuera de horario de oficina, entonces ahí ya se involucraba la guardia, en fin, un horror. Y ahí ya se dijo, vale, este es el Q. Aunque no es un OKR así como nos lo solemos poner y es fantástico para el negocio y tal y cual, se va a poner un objetivo de que esto ya ha llegado a su fin y un poco hay que hacerlo. Y efectivamente se hizo y ya el equipo respira otra vez. Entonces, bueno, poner un ejemplo a lo que estaba comentando Ana, que durante muchos años quizás no hubiese aportado tanto o había cosas más útiles en las que el equipo pudiese estar trabajando, pero en el momento en el que el equipo técnico ya levantó la mano y se estaba viendo que esto era un problema de negocio, pues ya coger, atacarlo y resolverlo. Emanuel. Gracias, María Jesús, por darme paso. Yo quería comentar que creo que lo que nos está hablando en parte, estamos hablando mucho sobre el Legacy Code, pero el Legacy Code en realidad no es el problema. El problema sería la deuda que generamos. Es decir, es una deuda y esto, como todas las deudas, como decía Dave Farley, ¿no? Hay que pagarla en algún momento, ¿no? Pero la diferencia está en qué tipo de deuda tenemos. Normalmente cuando tú debes dinero al banco, tienes a alguien que viene detrás de ti con el palo, ¿no? Y te dice, oye, págame, ¿no? Pero en nuestro caso normalmente no tenemos a nadie que venga con el palo y diga, oye, págame, sino que es más bien negocio normalmente quien suele estar ahí y decir, bueno, hay que pagarlo, ¿no? Y a veces no encaja con sus necesidades, pero a veces también hay que pagarlo, ¿no? Y creo que lo que ha dicho Chechi encaja un poco. Pero hay deudas que no hace falta que se paguen. Y nada,
Obviamente. Por eso decía que creo que el término concreto a lo mejor no sería hablar tanto sobre el legacy code, ¿no? Sino sobre la deuda, ya que en realidad lo que queremos es pagar esa deuda, por poner un poco el foco también en la conversación. Creo que le toca a Sergio. Sí, yo comentar, al final cuando hablamos de entornos Lean y fuertemente Lean, tenemos que asumir que estamos dejando legacy code, ¿vale? O sea, estamos dejando esa deuda, pero esa deuda que es consciente. Y parte de esa deuda, hay una deuda que es consciente y otra que es inconsciente, ¿vale? En la que cuando vamos avanzando sobre el conocimiento del problema, nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro diseño no es el correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo me gusta a mí trabajar con ese legacy code que se ha generado por la propia exploración del problema? Con esa máxima un poco de cuando voy a introducir una nueva feature, dejo el código que sea fácil de introducir esa nueva feature con la información que tengo, ¿no? Esto de make the change easy and then make the easy change, ¿no? O sea, esa idea. Pero sobre todo que creo que es importante que si somos Lean y estamos trabajando con soluciones Lean y aportando soluciones Lean desde ingeniería a los problemas, estamos dejando el legacy code, porque estamos explorando el problema muchas veces. Entonces, es importante, y vuelvo a lo de antes, que el código que produzcamos no sea código de mierda, porque el código de mierda es muy difícil de cambiar, ¿vale? O sea, si estamos explorando, todavía con más razón, construyamos los sistemas de manera que esa exploración nos sea fácil de hacer, pero que tengamos claro que estamos dejando legacy en cada cosa que escribimos. ¿Cuándo lo cambio? Bueno, ha habido ocasiones en los que lo hemos cambiado al principio del proceso sin tener mucha certidumbre realmente de que eso fuese a cambiar mucho, pero sí que dejamos el código acomodado con el conocimiento que ya teníamos, ¿vale? Si la deuda técnica la defines como el trabajo extra que tienes que hacer o el trabajo de más que tienes que hacer para introducir algo que no tendrías que hacer ese trabajo extra si al final el código estuviera acomodado como tú crees, a nosotros nos encajaba. Lo mismo cojo ese código dentro de 2 meses y eso no me acomoda nada. También os lo digo, ¿sabes? Pero que tengamos en cuenta que estamos haciendo legacy si hacemos Lean, ¿vale? Es un poco el mensaje que quería dar. Cristina. Sí, yo la verdad es que quería decir otra cosa, pero me ha llamado la atención lo que dices, que estamos dejando legacy si hacemos Lean. No sé si estoy de acuerdo, ¿eh? Tampoco no lo sé. Yo simplemente creo que si hacemos Lean no significa que estés bajando la calidad o dejando una peor estructura. Yo lo aplico mucho a esto de, pues lo que comentábamos, ¿no? Posponer decisiones lo máximo posible, intentar ir lo más rápido, con el equilibrio de ir lo más rápido posible, con la máxima calidad ¿no? Y pensando en el conjunto y no solo en mi micro tarea, o mi micro feature o mi micro bueno, da igual. Eso. Entonces, no sé si estoy de acuerdo con que sea que dejas legacy, pero bueno, me ha parecido interesante igualmente el debate y entender mejor a qué te refieres. Y lo que yo quería comentar respecto al legacy es también que una de las conclusiones que yo he llegado, que no, le voy a dar vueltas para ver cómo las transmitimos, pero pues muchas veces en el legacy como que nos pensamos esto, ¿no? Que tiene que ser o lo refactorizo todo o nada. Yo estoy en muchos proyectos que es como, no, hay que extraer todo tenemos que, otros proyectos de microservicios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que extraer todo este bloque a microservicios. Y a veces, pues por el contexto, ¿no? de prioridades de delivery y por el coste que tendría sacar eso, no se puede. Entonces, sin embargo, no significa que no podamos hacer refactor de nada, ¿no? Y que no, por ejemplo, por eso digo que es defer commitment, pues estoy posponiendo la decisión de hacer un gran refactor y hago un mini micro refactor de sacar, aunque sea, por ejemplo, lógica, ¿no? De un método de 200 líneas, pues, oye, pues si ya extraigo, aunque sean un trocito a otro método y luego eso a otro componente, ¿no? Que lo inyecto, bueno, pues ya he hecho algo, ¿no? Entonces, me refiero a eso, ¿no? Que creo que
una fórmula es trabajar este concepto de micro refactor y a lo mejor aceptar la idea de que de que te va a quedar las cosas así como en transición. Que deshacernos de esto de el refactor acaba y me queda todo precioso, pues no, te va a quedar igual más feo en un momento dado, ¿no? O más inconsistente, pero vas dejando una semillita para que se pueda continuar un mejor diseño, ¿no? Es como siembras una semillita para que se pueda continuar un mejor diseño. Eso es lo que, no sé si se ha entendido, pero... Pues bien, sí, se ha entendido bastante bien. Y aquí estamos, ¿no? Cerramos con el tema. He vuelto para cortar el rollo de nuevo. El flujo que estaba bastante bien. No sé, dejamos para las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o el parking lot, quizás, Manu. Sí, chicos, quedan 15 minutos por ser conscientes de tiempo. No sé si queréis terminar algo de este punto antes de movernos a las preguntas, pero también para que lo recordáis. Vale. Asumo que nadie quiere continuar con el tema. Veo dos manos levantadas, pero una es la de Julio. Creo que es para una pregunta o no sé si es para el mismo tema. Yo solo iba a apuntillar que se deja Legacy, pero menos que con otras aproximaciones, porque por definición es más pequeño. La aportación de Edu. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Vale, pasamos a la ronda de preguntas. Si hay dos manos solo levantadas, si os parece bien. Vale, voy a moverme un poco por aquí. Uy, hay bastantes cosas. Vale. Uy, perdón. Alguien había preguntado. La pregunta que tengo es cómo convertir los valores este waste y todo lo que hemos hablado en la práctica en prácticas de equipo. ¿Alguien quiere responder o...? A ver, yo creo que al final un equipo pequeño que esté haciendo Lean Software Development, tú vas generando una sensibilidad para posponer decisiones y vas generando una sensibilidad para todo lo que sea desperdicio e intentas que se cuestionen las cosas. Evidentemente, una de las cosas que viene es con calidad ¿no? incorporada en el proceso, entonces eso, pues en nuestro caso, pues es XP, por ejemplo, pero en otros casos puede ser alguna otra forma de hacerlo. Entonces, yo creo que como todo se entrena, pero teniendo ya la base oye, de calidad, todo se puede cambiar, todo lo podemos partir, todas las decisiones las podemos partir en decisiones que sean más pequeñas de tal forma que no tengamos ese problema. Cuanto a cosas concretas, es que yo no veo tanta diferencia entre eso y decir un equipo XP, por ejemplo. ¿Sabes? Seguro que hay sutilezas, ¿no? y enfoques, pero para mí es un equipo Agile normal, debería maximizar el trabajo no hecho. Muchas gracias, Edu. ¿Alguien más quiere contestar? O lo digo porque hay bastantes manos levantadas y Cristina y Julio César tenían la mano levantada antes. Creo que Ana quiere contestar, levantar la mano. Si quiere, Ana. Yo para mí la clave está en las métricas, está en los resultados y los valores. O sea, al final a los ingenieros les demuestra las cosas con resultados. Y si una práctica funciona mejor o peor, o para evitar esto, el waste, para demostrar que ha sido waste, para introducir esos valores, tienes que darles siempre como este acompañamiento de esto es así por esto, mirad estos valores, mirad cómo ha crecido, mirad cómo ha evolucionado y a partir de aquí pues ya ir metiéndolo dentro de la cultura. Isidro. Bueno, Julio César tiene la mano levantada, no sé si quería hablar o quería... Tengo una pregunta. Además, creo que Vale. está un poco en el tablero ahí, si queréis os la hago, ¿no? Vale, bueno, me ha encantado, Vale, un saludo a todos. si está en el tablero, esperamos un poquillo porque la vamos a ir leyendo una a una. Digo por si quieren Ok. contestar esta y cerramos esta, ¿vale, Julio? Y Isidro, creo que está Muy relacionado con rápido. esta, ¿no? Sí, muy rápido. El problema es que esto hay que demostrarlo en el día a día. Todas las prácticas, todo lo que digamos aquí es abstracto y vacío.
Muy alineado con lo que ha dicho Edu, para mí, pues un XP moderno, voy a ponerle el apellido, un XP moderno con cosas como un Continuous Delivery Deployment que te dé ese feedback rápido, un vertical slicing que se ha comentado también mucho, que digas qué es lo más sencillo, qué es lo más simple con lo que podemos aportar valor y empezar a aprender, ¿no? Aprender sobre el qué o sobre el cómo, sobre qué necesita el usuario o cómo responde el sistema. Pero básicamente es el conjunto de prácticas que ya se conocen, otras cosas que siguen siendo muy difíciles de implementar. Y lo que comentaba Ana, un pequeño pensamiento por mi parte. Estoy de acuerdo parcialmente. El problema de las métricas es que, o sea, creo que faltan métricas a veces y sobran en otras ocasiones. Y lo que creo también es que a veces hay parálisis por no tener métrica. Entonces, hay ciertas prácticas que si tenemos que esperar a tener métricas para hacerlo, para ver si así mejoramos, te paraliza porque no son fáciles de tener. Depende de lo que estemos hablando. Esto que estoy diciendo es muy abstracto de nuevo, ¿no? Pero yo qué sé, por ir a algo concreto, un Tram-based development con continuous deployment, ¿no? Trabajando en rama única de verdad con TD y pair programming. ¿Nos va a mejorar? ¿Necesitamos métricas para hacerlo antes? Pues yo es que tengo bastante claro que va a mejorar. Entonces, el problema es que si podemos sacar métricas antes para comprobarlo y probarlo, maravilloso, pero no es a veces mejor no caer en la parálisis por ese motivo, ¿no? Por la ausencia de poder medirlo. A veces eso es un poquito bloqueante. Ya. Hasta aquí mi rant hacia las métricas, hacia algunas métricas. Las métricas maravillosas, pero algunas depende. ¿Vale? Por poner algún ejemplo más del día a día y un poco en contra de lo que acaba de decir. Y si nosotros intentamos, siempre que empezamos nos forzamos una iniciativa épica, feature grande o como quieres llamar, a definir el beneficio esperado, coste, el cost of delay, ¿vale? Y intentamos llegar al número, pero es verdad, obviamente, lo que dice Isidro, de que hay momentos de parálisis y entonces hay o tiras de Spike porque crees que puedes llegar a un número mejor, o tiras de estudios de mercado, o tiras de un orden de magnitud entre 10, 1000, 1 millón, pero sí que intentamos encontrar un número, porque ese número es el que luego te dice también, reflexionar sobre ese número es el que te dice si puedes no hacerlo también. Pero luego otro segundo nivel, que sí ya es más al minuto a minuto del equipo, es cada vez que empezamos una tarea nueva, bueno, hay una pequeña charla, ¿no? Y siempre se tiene que contestar la pregunta de por qué estamos haciendo esto y si podemos no, y qué pasa si no lo hacemos. Y luego si pasa algo, ¿y qué pasa si no lo hacemos si lo hacemos el mes que viene en vez de ahora? ¿No? Y eso nos sale pero infinidad de veces hemos decidido no hacer cosas, solo intentando contestar esas preguntas. Muchas gracias, Alex. Si os parece, chicos, como ya hemos hablado sobre esta pregunta y Julio tiene la mano levantada y puede hacer la pregunta también a viva voz, creo que estaría guay que le hiciera a él y así ya podéis responder. Vale, genial. Bueno, me ha encantado todo el taller. Mi pregunta va porque, claro, yo creo que aquí todos vamos un poco en la misma dirección, estamos todos alineados, nos encanta el Lean, nos encanta XP, hemos leído mucho sobre esto y no hay que convencernos, ¿no? Pero hay veces que llegas a equipos y que tienes, y sobre todo en sitios grandes, ¿no? Y que tienes tanto o a desarrolladores o a gente por arriba, ¿no? A los que convencerles de este Lean, ¿no? De este posponer decisiones, sobre todo lo de posponer decisiones, es muy difícil, ¿no? A mí por lo menos me cuesta mucho. Y os quería preguntar si tenéis pues algún truquillo, cómo lo enfocáis vosotros, ¿no? Sobre todo con desarrolladores hay veces que es que os lo tienes todo clarísimo e intentas pintar la solución a todos los problemas o es que no, como que no creen en ello y no quieren empezar, ¿no? Y por mucho que tú le digas, no, mira, vamos a centrarnos en este punto, que es lo que aporta más valor, y todo el resto de incertidumbre vamos a dejarla para luego. Vamos primero a coger feedback de ahí. Dale, Edu, que estoy deseando escuchar. Bueno, te había puesto ahí algunas notas ahí en un post-it, ¿vale? Con respecto a la pregunta, pero creo que hay gente que no se le puede convencer de que vas a hacerlo pequeño, que vas a hacer el 80-20.
Con Isidro hablaba el otro día y decidimos a un stakeholder, bueno, decirle a todo que sí, pero luego ser muy radicales en la aproximación, porque al final asumimos que de ese todo que sí nos vamos a quedar en el 20-30% primero, ¿vale? Pero cuando ves que en esa conversación no tiene sentido, lo mejor es decirlo sí, pero bueno, la aproximación de cómo vamos a hacer el delivery es esta. Y en cada uno de los pasos vamos a volverte a preguntar o a volver ¿no? a cuestionar lo que nos queda por delante. O sea, el hecho que te hayamos dicho a todo que sí no significa que va a entrar todo. Luego, una cosa que sí que creo que ha ayudado en algunas ocasiones es tanto definir límites como dimensiones. O sea, dimensiones para mí serían, pues en un producto, si eres capaz de poner varios ejes de las cosas que importan. No sé, puede ser tipos de usuarios persona, puede ser, yo qué sé, imagínate que trabajas con ficheros o con cosas que suben a la web, pues cuánto de grandes son. O sea, definir como dimensiones por las que tú puedas partir. Entonces tú en esa conversación, vas a coger la combinación de un punto de cada una de estas dimensiones, ¿no? Como ha comentado antes Mary, ¿no? Vale, ¿para qué usuario persona concreto? Hasta qué límite o qué bloque de tamaño ponemos y vas eligiendo y así te sale un primer punto en el que poder atacar, ¿no? y poder posponer todo lo demás. Y además, muchos de esos puntos, si se plantean con conocimiento técnico, son bastante interesantes. O sea, tú, por ejemplo, si eliges, imagínate que algo tiene que ser que se haga en cloud y que suban un fichero. El tamaño del fichero importa, porque si es muy, muy pequeño, puedes dar una solución síncrona. Si es muy grande o más grande, tienes que dar una asíncrona. Entonces, tú si al final lo que tienes que validar es que eso es posible o que tiene sentido, puedes muy fácil elegir qué dimensiones hay, incluso repetirlas entre distintas partes del producto si esas ayudan. Y otra cosa, por ejemplo, es a esos stakeholders que no les suena nada esto bien, no es por poner las decisiones sin más, sino es posponer las decisiones dándole hitos en las que se va a volver a pensar en esa decisión. Es decir, no lo decido ahora, pero lo voy a decidir en cuanto tengamos esta métrica. O no lo podemos decidir ahora, pero en cuanto lleguemos a 1000 usuarios es lo siguiente que va a entrar en prioridad. O no lo podemos decidir ahora, pero si sucede A y B, sí que lo decidimos. Y tampoco es no decidirlo, es partir la decisión, que creo que lleva un poco a equívoco, porque cuando se dice posponer parece que lo pospones en bloque, cuando realmente es mucho a nivel de partirlo. ¿Vale? Pero en general con algunos ha sido decirle a todo que sí, lo dejas en el backlog y luego dejas que se pudra mientras le das foco a lo principal. Es un poco triste, pero sí que ha funcionado. Es un poco de No, hackeo, muy pero... buena. Sí, sí, sí. O sea, si te deja, desde luego es muy buena. Y también me ha gustado mucho la segunda que has dicho, esa especie de hamburguesa, ¿no? Es verdad, de haciendo slicing con el método hamburguesa para demostrar lo que vas a hacer y lo que no, y por qué tomar decisiones que se queda fuera, pero puede entrar, ¿no? Que no es como tú dices, no es decir, no es que no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Sino, bueno, mira, ¿qué es lo siguiente que podríamos hacer, ¿no? Pero primero esto. Claro, pero normalmente ellos, por ejemplo, no, en cada una de esas dimensiones, ellos no saben cómo dividir, pero si tú les ayudas a dividir y pones 3, 4 opciones, luego perfectamente puedes decir, oye, ¿esta cuánto cuesta? ¿Esto qué no cuesta? Esto tal. Y aunque sea una, dice, oye, pues si estoy dispuesto a pagar esto, dices, bueno, vale, pues aún así lo vamos a hacer en 3 pasos porque necesito validar. Igual después del segundo resulta que ya está aquí yo más claro que no va a ningún lado. ¿Vale? Entonces, pero hay veces que discutir, no pongas la tarjeta, digo, no, pon las tarjetas que te dé la gana. O sea, venga. Pero luego a sabiendas que el cómo lo vas a atacar hace que muchas se puedan caer. Muchas gracias. ¿No? Pues muy bien. Pues gente, llegamos al final de nuestra sesión. Bueno, antes, no sé si alguien quiere hacer una pregunta así en vivo, que no esté en el board. Aquí hay una regla de 3 segundos. Si nadie dice nada en 3 segundos, listo. Yo, una pregunta no, pero igual un añadido al último comentario. Es que si todo lo demás falla, hacer lo que dice el stakeholder y después enseñarle las métricas de qué ha fallado. Y a partir de ahí, tener la conversación diferente la próxima vez.
De los errores se aprende muchas veces, Marta. Muchas gracias. Creo que Edu tiene la mano levantada. No sé si quiere comentar algo más, Edu. No, se quedó de antes, Pero más Vale. mil a lo que ha dicho Marta. Perfecto. Chicos, por tema de tiempo, queda 1 minuto para la hora establecida y queremos ser un poco estrictos. Si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, creo que es el momento antes de que cerremos, y creo que las preguntas que están aquí las podemos resolver, si os parece, de manera síncrona, dejando tickets aquí, y así no obligamos a todo el mundo a estar en la sesión, aunque alguna pregunta puede ser muy interesante. Luego podemos, si queréis, dejar esto o estas preguntas resueltas en el vídeo para que la gente que las ha hecho pues tenga la respuesta también. Si os parece correcto, ¿lo veis bien? A ver, espera. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, si alguien quiere levantar la voz ahora y decir algo, que lo diga, mientras podemos responder a estas preguntas de manera asíncrona para no bloquear la reunión y así poder cerrar tranquilos en tiempo. ¿Lo veis bien? Iba a decir que la mía no hace falta, que lo de los test era un poco ironía. No hace falta hacerlos a peso. Vale, muchas gracias, Ana. Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla. Antes de cerrar, mientras está todo el mundo respondiendo aquí en el chat, daros las gracias a todos por asistir hoy, por aguantar 2 horas del tirón a las 7, empezando a las 7 hasta las 9, que sé que es muy difícil, y de verdad, gracias por aguantar hasta el final. Gracias por los que no hayan terminado, por los que al menos hayan empezado. Muchísimas gracias. Recordaros que la sesión ha sido grabada y será subida a YouTube y compartida por las redes sociales. La iremos compartiendo para que todo el mundo pueda verla después. Y un placer teneros aquí, a todos los ponentes, a la comunidad de crafters de Madrid, de Barcelona, de Málaga, a de Murcia también. Muchísimas gracias por el apoyo.